Hola muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas. ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere? Asignatura pendiente, su podcast de confianza. Sí, de confianza. Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales. Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, buenas noches. Estamos aquí en su podcast Asignatura Pendiente. Yo soy Siboldi, me encuentro con mi hermano Pepe y una invitada que ahorita les voy a decir quién es. Hola, buenas noches, señores, señoritas. Bienvenidos a su podcast de confianza, Asignatura Pendiente. El día de hoy vamos a complacer a algunos de nuestros podcast escuchas. Con una invitada que yo creo que todos quisieran salir con ella, que todos quisieran conocerla, que todos quisieran meterse en sus más recónditos secretos, llamada la ciencia. La ciencia y la ciencia exacta, una de las ciencias más rigurosas, o la ciencia a la que las otras ciencias les tenemos envidia, que es la física. Vamos a hablar, como nos habían pedido previamente, de física de partículas en general. Obviamente no va a haber algunas... No va a ser de un límite académico muy alto. Vamos a hablar o tratar de explicar el modelo estándar en esta plática, que es la teoría física adecuada y actual, más evolucionada que tenemos hasta el día de hoy, para complacer a estos podcast escuchas rigurosos y científicos. Curiosones. Sí, hasta que me tocó a mí, nada más había vivido hasta el día de hoy temas relativos a ciencias sociales y profesiones, pero creo que es el momento preciso y es lo más barato que tenemos para comenzar con La ciencia es barata, exactamente. No, la divulgación de la ciencia es barata, porque ya ves que los invitados regularmente nos quieren cobrar y... Sí, y nos han cobrado $50,000, $60,000. Dólares, principalmente la actriz que trajimos para el podcast pasado, muy adinerada, y se nos están acabando pues los recursos. Sí, así queremos aventarnos ya después de que como un mes, 4, ¿no? Muchos programas sin hablar, divulgar algo. Siempre fue en todo momento profesiones después de lo de religiones. Entonces creo que ya es momento, creo que ya es también tu momento, hermano. Ilústrame a mí, porque espero también llegar a entenderle algo. Ya le había dado una leidilla, pero esperemos que quede más claro este tema. Exactamente. Muchas gracias. Antes de comenzar así en tema, queremos agradecer a la banda que nos sigue escuchando, que sigue platicando con nosotros, que se sigue conectando en los en vivos, a los profesionistas que nos han ayudado y que nos van a ayudar en el futuro. Muchas gracias. Vienen por ahí otros temas como la policía, economía, protección civil o emergenciólogo, el profe Manso, que creo que va a ser de los que la banda, sobre todo de La Pavón, va a estar esperando con más, ¿cómo se diría? Entusiasmo, yo creo. Yo también. Entonces, muchas gracias por seguirnos escuchando. Vamos a comenzar con esto relativo a la física. ¿Cuál es el tema, carnalito? El tema de hoy, como ya lo vieron en el título de esta videollamada, de esta videopodcast, que empezamos a hacer videopodcast también ya, es física de partículas. No sé cómo le vamos a poner, física de partículas o de qué está hecho todo. Bueno, ahí sí. O teoría de, ¿cómo se llama? Modelo estándar, modelo estándar de la física de partículas se puede llamar. Creo que es el nombre formal. Bienvenidos a su podcast de confianza una vez más desde sus casitas. Siga cocinando, siga trapeando, siga haciendo sus postres. Siga pendiente de la parada del camión. No se le vaya a pasar por estarnos escuchando. Exactamente. Siga bien en la cola de las tortillas. No se le vaya a pasar el turno. Con sus audífonos. Gracias por escucharnos. Entonces, pues vamos a comenzar a darle átomos. Para comenzar vamos a hacer un ¿cómo se llama? Un disclaimer. ¿Cómo se dice un disclaimer en español? ¿Cómo podemos empezar más que por la historia? No se puede otra cosa. No se puede partir a ningún lugar como de la historia. Fíjate, si tiene un papel muy importante en la historia para discutir de esa pregunta. Lo que intentamos es hacer algo semiacadémico, es decir, de ese contenido absolutamente científico, convertirlo hasta cierta medida palabras más cotidianas. Tampoco vamos a llevarlas a la vulgaridad, tampoco lo vamos a... Así es, no vamos a hacer polo, no vamos a hacer la risa en vacaciones 23. Exactamente.
Si vienen aquí por la definición de un electrón, la definición o más compleja de un electrón aquí no te van a encontrar. O sea, no van a escuchar aquí decirnos pero no nos van a escuchar nosotros decir que menos a mí. que un electrón es un estado en el espacio de Hilbert de dimensión compleja infinita. Pues no va a haber aquí definiciones tan complejas o definiciones tan elevadas. Bien, entonces vamos a comenzar. Como bien lo dicen aquí el título, como bien lo acaban de escuchar, nuestra intención es preguntarnos o describir de qué están hechas las cosas, ¿sí? La ciencia le tenemos envidia a la física porque la física pretende estudiar, así ni más ni menos, todo lo que existe. Entonces, así sin pretensión. Sin pretensión absoluta. Todo. Entonces, cuando le preguntas a un físico ¿qué estudias físico? Pues fácilmente te podría responder todo. A ti en tu momento. Calla. Que sé lo no que preguntes. Sé lo que eres. Entonces, históricamente, si queremos preguntarnos de qué está hecho todo, hemos pensado que las cosas están hechas de cosas fundamentales. Originalmente en la historia de los griegos, sobre todo, había dos equipos, los que decían que la materia era continua y discreta. Okay. Eso se escucha muy cabrón, pero ¿cómo podremos decir los griegos también que tenían, no sé, un grado no tan avanzado de tecnología, de técnica, de experimentación? ¿Qué significaba para ellos? Sí, pensaban que si tú, por ejemplo, tomabas un papel o tomabas cualquier materia, una piedra, la partías y, por ejemplo, el papel lo rompes y tomas una mitad y lo sigues partiendo hasta el infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que ya no lo vas a poder seguir partiendo o siempre se va a seguir partiendo, solamente necesitas la tecnología suficiente para seguir partiéndolo. Entonces, ahí se hacen estos dos equipos, un equipo de los discretos que dicen vas a llegar un momento en que ese ya no se va a poder partir y a eso lo vamos a llamar elemento fundamental. Elemento fundamental quiere decir como una hojita de papel o no. Como papel, pues. Lo continuo, ese es el continuo. El continuo va a seguir siendo una hoja de papel pero más chiquita. Nada más estas obviamente unas tijeras más pequeñas o algo más pequeño, pero siempre va a ser una hoja de papel o una sección de hoja de papel pero más pequeña. Y los otros decían, no, va a dejar de ser, va a tener otras características diferentes a la hoja de papel, va a estar compuesta por diferentes elementos distintos que va a tener diferentes características a la hoja de papel. Entonces, por un lado, decimos, como bien dices, si partimos agua, siempre vas a encontrar agua en sus elementos más pequeños. Si tuviéramos un recipiente para partirla infinitamente. Eso es eso es el continuo. Siempre va a seguir siendo agua, pero una cantidad menor y menor y menor y menor y menor. Nada más depende de la tecnología que tengas para seguir consiguiendo una parte más pequeña. Y por el otro lado, los de la materia discreta que dicen que va a llegar un momento que se va a perder las características de agua o va a perder las características de papel. Y podrían separar los elementos que la conforman. Exactamente, es como si tuviéramos un Lego. Si tú tienes, por ejemplo, compras unos Legos y haces un castillo de Legos. Entonces tú sabes que ese castillo, cuando lo sigas partiendo, no es un castillo más pequeño ni más pequeño. Va a terminar un momento en que vas a tener todas las piezas separadas. Entonces, los primeros promotores, Demócrito del ejército, del equipo de los discretos, y Aristóteles del equipo de los continuos. Y de hecho, continuos versus discretos. Pero originalmente de Platón también, que es un aristotélico, que viene de la educación aristotélica, propone que los elementos son figuras geométricas. Con 4 figuras geométricas puedes componer cualquier cosa que esté en la realidad. Hay otros que dicen o que decían que los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, son los que componen toda la realidad, pero también, por ejemplo, nosotros vemos una planta que no se observa claramente si está hecha de agua o de fuego. Entonces, en la mezcla mayor o menor medida de esos elementos, tenemos plantas, por ejemplo, que son una proporción tierra, una proporción agua, una proporción fuego, porque pues... Como el juguito ese de alquimia. Exactamente, como el juguito de alquimia, donde... Que todo partía de los 4 elementos. Recomendadísimo, ¿verdad? Ese juego de alquimia, descárguenlo, donde puedes desde los 4 elementos ir componiendo. Esa era la pretensión de muchos. Pero conforme avanzó el tiempo nos dimos cuenta o el ser humano se dio cuenta, más bien yo no estaba con ellos, que las cosas estaban compuestas de elementos químicos. Esa es una de las herramientas, de los pasos más agigantados, ya cuando obviamente las generaciones iban evolucionando, iban teniendo mejores tecnologías a su disposición, nos dimos cuenta que habían
elementos muy básicos. Antes de Mendeleev, para no entrar en historia muy compleja, otro evento histórico, que quiero que lo dividamos por principio. Si nos preguntamos de qué están hechas las cosas, pues una respuesta muy bien hecha viene desde la historia, como bien dices. Depende del contexto histórico o de la edad histórica, de las condiciones de tecnología que tenía una sociedad, la partícula elemental que se suponía. Por ejemplo, los aristotélicos, bueno, los griegos en general, no tenían una forma definitiva de decir qué era lo correcto. Y que era vilmente lo que veían ahí en su alrededor. A su alrededor. Pero es muy importante cómo desde ellos el pensamiento occidental empezaba ya a generar las condiciones que se fueron siguiendo para que hasta la fecha tengamos este producto tentativamente, que es el producto final para nuestra sociedad, pero que no es el final para la descripción de la ciencia, exactamente. Ahorita vamos a ver que no es definitivo y no está ni siquiera cerca de decir, ya tenemos el modelo completo, terminado, ya. Entonces tenemos por épocas históricas, históricas. La explicación de un contexto es la explicación que se tomaba como la vanguardia del exactamente. Entonces había quien, todavía no están divididas, creo que las ciencias se conocían como ciencias naturales, todavía la filosofía estaba mezclada con las ciencias naturales, hasta que, de hecho, Stephen Hawking dijo que la filosofía había muerto cuando la tecnología les dio oportunidad de experimentar y por lo tanto demostrar lo que... No andar de marihuanos. No solamente proponer con pensamientos la naturaleza de la realidad, sino a partir de experimentos, que en física todos deberíamos saber que el experimento es el que manda, el experimento es el que da la razón. Pues la posible autoridad que tenga una persona u otra para determinarlo. Entonces es importante cómo después de 1806 al padre de la química actual es John Dalton, 1806, que de hecho su nombre Dalton o el daltonismo viene de esa condición. De John Dalton, sí. Él propone, no demuestra, hace como una teoría previa, una hipótesis, así como exactamente como Higgs propuso el bosón de Higgs y hasta que pasó el tiempo se demostró. Eso mismo pasó con Dalton. Dalton propone que existen los átomos, que hace como unos experimentos medio extraños. No nos vamos a clavar mucho en los experimentos porque hablaríamos de cientos de experimentos que han llevado las teorías hasta aquí. Y asume que el átomo es una esfera. Entonces dice que toda la naturaleza se puede descomponer en elementos discretos. ¿Qué quiere decir discreto? No quiere decir que no sea chismoso. O que sea muy callado. Que sea muy callado. Quiere decir que son elementales, que está separada la materia. Quiere decir que, por ejemplo, hay matemáticas discretas y matemáticas continuas. Si hablamos en números, los enteros son discretos porque vas brincando del 1 al 2, al 3, al 4, al 5. No hay nada entre el 1 y el 2. ¿Sí? Eso sería, por decirlo así, pensarlo en discreto. Del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, o sea, va brincando esos espacios. Sí, continuo quiere decir que del 0 al 1, en términos generales, porque también hay una definición formal de continuidad en matemáticas y aquí nos estaríamos toda la noche. Pues del 0 al 1 sabemos que hay una cantidad infinita de números reales. Entonces, continuo quiere decir que todos están pegaditos uno con otro. Y discreto quiere decir pues que hay saltos. Entonces, ganaron los discretos, dado que ya podemos aislar en toda la materia que aparentemente es continua, pues elementos discretos, ¿no? De elementos fundamentales. Esa es una idea también. Fundamental quiere decir que no está dividida en un subsistema. Okay. Que ese elemento por sí mismo puede explicar un fenómeno o una... Que es como una unidad. Es como una unidad, exactamente. Como todos los números están hechos pues de conjuntos de unos o de unidades, y ya puedes hacer números más grandes o números negativos o números fraccionarios cuando los partes, etc. Precisamente fundamental quiere decir que no se puede partir, que no depende de un subsistema. Entonces en ese periodo de 1800, y se nota mucho el avance, ¿no? 22 siglos sin tecnología y 100 años desde el modelo de John Dalton hasta 1940, 1950, que se empiezan a demostrar elementos más pequeños que las partículas subatómicas. En un siglo. Sí, un siglo. El auge de la revolución industrial y todo y la tecnología, o sea, la incursión de la tecnología en la sociedad, y sobre todo estas grandes mentes que diseñaron los experimentos y que los conducieron de tal forma que nos demostraron de qué naturaleza es la realidad, es relativamente lo más importante, yo creo. Entonces en este periodo hay científicos importantes como John Dalton, que
es el primero en proponer el átomo, algunas características. Fundamentalmente decía que dependiendo del elemento, dependiendo del material, por ejemplo, los metales son átomos, pero más grandes, más pesados, porque son más pesados. Entonces el aire, que también son átomos, los gases, que también es materia, son átomos, pero más chiquitos. Porque flotan, exactamente, porque tienen menor densidad que el agua y todas estas características que se pueden observar. Entonces eso es importante porque todo lo que estamos respirando, todo, aunque no lo veamos, pero lo sentimos cuando movemos la mano, está hecho de partículas. Incluso la luz, incluso la energía, ahorita vamos a ver en el modelo estándar, también está hecha o también depende de la mecánica o de la interacción de dos partículas que se dedican nada más a las fuerzas. Entonces John Dalton dice que existe el átomo, que hay átomos grandes y chiquitos, y después, pero es una unidad, una esfera nada más. Después llega, para no hacerse las cansadas, otros científicos como John Thomson descubre el electrón, propone otro modelo, Rutherford, Bohr propone otros modelos, hasta que llegas a científicos como Paul Dirac, y el modelo se llama el modelo de Dirac, ¿sabe? Paul Dirac es el modelo, creo, de los nombres de los dos compas, que ya hacen que el átomo, de la explicación que teníamos de 100 elementos, sí, poquito más de 100 elementos, que componen toda la naturaleza, no podíamos decir que era un modelo elegante porque necesitamos combinaciones de 100 elementos para generar las moléculas que generan toda la realidad. Entonces, en el sentido más introspectivo, más profundo, con 3 elementos los resolvieron. Bueno, no con 3 elementos, sino con 3 partículas que se llaman partículas subatómicas. Hasta esto vamos 1940, 1950, y ya tenemos electrones, protones y neutrones. James Chadwick es el último que contribuye con este modelo de la partícula fundamental, descubriendo los neutrones. Hay algunos experimentos famosos, el experimento de la lámina de oro, que hace que el tentativo a esfera con bolitas, que eran los electrones de Joseph Thomson, se parta y ya tengamos el núcleo con un teórico protón y el electrón girando, hasta que llega Rutherford y Bohr y se dan cuenta que el núcleo, que hay fuerzas ocurriendo entre ellas. Entonces antes nada más se pensaba que los átomos eran elementos básicos, pero no se tenía muy claro cuáles eran las relaciones o las fuerzas que se ejercían sobre ellas, que manifestaban. Entonces Bohr y Rutherford empiezan a meter estas ideas más complejas y hacen el modelo atómico que todos conocemos, ¿no? El de los isótopos de los Simpson, que es un núcleo y las cositas girando alrededor. Como una elipse. No quiero decir que aquí va a aparecer, pero eso es lo que ya con tecnología, es un punto también importante en el sentido histórico, que ya con tecnología pues se pudo demostrar de manera científica universal. Sí, es que aparte se va viendo como que se va haciendo más pequeño, respondiendo a la pregunta de como el elemento fundamental. Sí, más específico, y el trabajo de estas personas, que es el trabajo que a mí me llama la atención y que es el que le quiero comunicar a nuestros podcast escuchas, es que además de que se necesita que la tecnología vaya avanzando, también se necesitan personas que vayan diseñando los experimentos correctos para llegar a las conclusiones o las descripciones correctas. Por ejemplo, todos conocemos, bueno, tal vez la generación que nos escucha ya no le tocó verlo de primera mano, un tubo de rayos catódicos, que es lo que hizo que inevitablemente se descubriera el electrón. Esas televisiones grandotas que teníamos, es un tubo de rayos catódicos, pero gigante. Entre un ánodo y un cátodo se van bombardeando electrones, y la pantalla es el ánodo al que llegan los electrones. Entonces se dieron cuenta de que esto era materia, porque a pesar de que parecía un haz de luz o de energía, el imán reaccionaba al imán. Entonces por eso se veía bien pinche, todos los colores se veían ahí en la tele cuando la arrimabas un imán. ¿Te acuerdas de nuestra generación que nos decían que no les pusiéramos imanes a las tele? Ahorita obviamente las pantallas, a las LCD y no se les ponen Liquid Crystal Display, no les pasa nada, pero a los tubos de rayos pues se quedaba ahí la mancha un rato, y si era muy potente ya se le quedaba ahí para siempre, porque lo magnetizaba de tal forma que ya no se le pegaban los electrones adecuadamente. Entonces ellos diseñaron los experimentos en esa segunda generación, por decirlo así, de respondernos los seres humanos a esta pregunta de qué están hechas todas las cosas. Y pues en este modelo se queda ahí, ya nace la física cuántica con esto. Ya aquí vienen Schrödinger y todos estos científicos como de más fama y de más
renombre. De más renombre, no tanto renombre todavía como Einstein, pero que se pelearon directamente con Einstein por este tipo de ideas. Y aquí es donde nacen estas explicaciones más complejas de el electrón es esta cosa bien extraña. En general, eso es lo que esto es lo que quería explicar. Hay una teoría previa a la teoría El modelo estándar. del modelo estándar de física de partículas, que es todo este trabajo de científicos, incluso de un trabajo tal vez de filósofos, pero es desde la pretensión de explicar a qué elemento fundamental genera o produce todo el universo. Pues este fue el orden de... Como este abono histórico. de conocimientos hasta llegar hasta ahorita. Hasta ahorita. El modelo estándar no es física o física de Einstein pura, que nunca se ha metido con otras, sino que es una mezcla una mezcla relativista, un frutti entre la teoría de la relatividad y la física cuántica, y es un esfuerzo gigante que es como que la cúspide a la hora de responder ese problema. Bien, vamos a dividir la teoría en dos partes para no alargarnos demasiado. Te repito, no va a haber mucha teoría, mucho dato técnico, porque pues para eso están los profesionales. No todo lo van a aprender en el podcast. Pónganse a estudiar física si les interesa. Métanse acaban la prepa primero. Entonces, en general tenemos dos tipos de partículas que no sé cómo llamarlas. No hay, bueno, sí tienen su nombre, pero en este espectro general serían los átomos, las partículas subatómicas, y esto de lo que vamos a hablar sería como subatómico, ¿no? Porque si las subatómicas esa esfera que pensaban, hay todavía más. Esa esfera que se pensaba, bueno, ese átomo que ya conocemos, cada elemento de ese átomo se llama partícula subatómica, porque es más pequeña que un átomo completo. Pero de estas partículas son las que componen a esas cosas que componen a los átomos en general. Es como ese ejercicio más profundo de encontrar aquí, que obviamente es respuesta de la capacidad tecnológica que se empezó a tener después de la Segunda Guerra Mundial. Pues ya se pudo invertir en ciencia con más intensidad. Entonces, vamos a hablar de partículas subatómicas. Partículas subatómicas fundamentales, que es el conocimiento que tenemos que tener, son protones y electrones. Protones y neutrones están en el núcleo de los átomos y los electrones están girando alrededor. Los conocimientos cuánticos nos dicen que un electrón, no tomando esa definición tan pacheca de los espacios de Hilbert de dimensión infinita, es como se comportan de manera cuántica, lo que quiere decir que no es un comportamiento clásico. Es decir, no podemos medir al mismo tiempo su posición y su velocidad. Otra cosa que necesitamos saber, además de esta estructura fundamental, en el núcleo tenemos protones y electrones girando alrededor los electrones de manera cuántica. También tenemos que saber que la física reconoce el universo con 4 fuerzas fundamentales. Fuerza mejor descrita por Albert Einstein, la gravedad, que es lo que todos observamos en cualquier momento, tiene cualquier cosa, que es la curvatura del espacio y el tiempo. La masa produce esa curvatura. La masa gigante de nuestro planeta está curvando el espacio-tiempo hacia su núcleo, y lo que hace que nos mantengamos parados en la superficie. ¿Sale? Esa la vamos a dejar un poquito de lado. El modelo estándar está incluida poco y nada. La verdad es que todo de lo que vamos a hablar en modelo estándar excluye a la gravedad, sí, es la más débil de todas. Pero también desde la teoría del modelo estándar se teoriza una partícula para esa fuerza, que es el gravitón. Ahorita vamos a ver que las otras fuerzas tienen sus partículas asociadas y cómo funcionan un poquito también, no muy clavados en esto. Entonces, las otras 3 fuerzas que en general debemos reconocer son electromagnetismo. Todos lo hemos visto. Si quieren probarlo en este momento, agarren un tenedor y métanse en los hoyitos que están no se crean. Es un experimento conciso. En términos generales es la relación, es un campo que cubre todo el universo. El universo está lleno del campo electromagnético, pero dependiendo de las cosas que estén ocurriendo, de las partículas y sus relaciones que están ocurriendo, es como lo vemos manifestado. Por ejemplo, en la luz, por ejemplo, en la electricidad que sale de las terminales eléctricas para llegar a nuestras casas. Cuando matas un mosquito, con tu raqueta estás utilizando ese campo electromagnético que está cubriendo
cuarto de tu casa o la sala de tu casa y que se aprovecha a partir de la tecnología. O sea, en el momento que tú presionas, generas que ese campo reaccione o interactúe de esa manera. ¿Sale? Okay. Electromagnetismo también es muy común, también todos los días tenemos relación con ellos, es fundamental para que estemos haciendo este podcast el día de hoy. Y por otra parte, dos fuerzas que se llaman la fuerza nuclear fuerte, the Strong Force, y la fuerza nuclear débil, the Weak Force. Vamos a ver qué papel tienen en esta historia que se llama el modelo estándar de la física de partículas, se va a llamar. ¿De qué están hechos tus tacos de tripita? Para empezar, vamos a dividirlos de estas formas para que no sea tan pesado para ustedes. Vamos a dividirlo entre personajes y entre acciones o situaciones, ¿sale? Sí. Para que esto quede como a modo de historia, por decirlo así. Bien, es como en el ejercicio narrativo, ¿qué pasa cuando cae un rayo? ¿Qué dices? ¿Está relampagueando o un relámpago? O un rayo, o un relámpago, ¿no? Porque no está rayando. Entonces, el actor es el rayo y la acción es estar relampagueando, no cae uno solo, caen varios, porque se dan las condiciones en la atmósfera para que ocurra. Es lo mismo que vamos a hacer aquí en esta analogía, para hacerlo simple. Tenemos unos personajes y tenemos algunas partículas que también son... algunas partículas que son los personajes y algunas partículas que son las acciones entre ellos. Porque si hablamos solo de los personajes, pues sería como una historia quieta, ¿no? Sí. Si el universo estuviera hecho nada más de las partículas, pues estuvieran todas ahí juntas en el universo flotando, porque no hay fuerzas que interaccionan, o no hay interacción entre ellas, ¿no? Entonces, los primeros, el conjunto de los actores en el mundo de la ¿cómo se llama esto? Del modelo estándar se llaman fermiones. Fermiones. Son personajes. Los personajes se llaman fermiones, sí. Su nombre viene de Fermi, y les pusieron el nombre porque pues cumplen con la estadística de Fermi, etcétera. Hay mucho tecnicismo que podemos utilizar, pero el nombre de los personajes en esta historia se llama fermiones. Y van tomando diferentes, por sus volúmenes y por sus masas y por sus características, van tomando ciertas generaciones, tal y como Dragon Ball. Haz de cuenta, en la primera generación de Goku estaba chiquito, luego en Z ya y así GT en el Super. Ya para el Super ya después de volverse Dios ya hace cosas más extrañas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los quarks y de los leptones. Hay dos tipos de quarks. Los personajes son quark up y quark down. Van a ver que los personajes de esta historia son personajes gabachos. Es una historia como ¿qué te gusta? Como Salvados por la Campana. No mames. Sería bien viejita. Como Game of Thrones, que está roleando ahorita como WandaVision. Los personajes tienen nombres en inglés y cuando van evolucionando siguen teniendo esos nombres en inglés. Entonces se llaman quarks. Hay quarks up y quarks down. Todos tienen una característica, los puedes escribir igual como elementos químicos, con sus características de masa, con sus características de electricidad. Voy a explicar nada más, por ejemplo, en el protón y en el neutrón qué ocurre, para no meternos en problemas muy graves. Entonces tenemos, por ejemplo, además de estos quarks up y quarks down, tenemos otros personajes que se llaman leptones. ¿Sale? Dentro de todos los personajes. Se llaman leptones, y los leptones los encontramos en dos naturalezas. El electrón es un leptón y hay otro leptón que se llama neutrino electrónico, que es como su equivalente o su relacionado, ¿no? Okay. Entonces tenemos quarks up, quarks down, electrón y neutrino electrónico. ¿Sí? Son la primera generación de los personajes de esta historia que se llama modelo estándar. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los quarks up? Los quarks up tienen carga eléctrica positiva. Se miden en fracciones de la carga eléctrica de un protón. Un protón y un electrón tienen la misma carga eléctrica en la materia. Es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es en lo que se mide la carga eléctrica. Entonces, si hablamos de un tercio, pues es un tercio de esa cantidad de carga. Si hablamos de un tercio o 2/3, pues es en esa relación, ¿sale? El quark up tiene 2/3 de la carga eléctrica de un electrón, y un quark down tiene una carga eléctrica negativa de menos 1/3 de esa carga eléctrica, que es la carga eléctrica como estándar, la carga eléctrica de un protón o un electrón, ¿sale? Los quarks miden, es difícil medirlos en gramos.
Se miden en una unidad que se llama megaelectrovoltios. Por ejemplo, un quark up tiene 2.4 megaelectrovoltios. Un quark down tiene 4.8, el doble de megaelectrovoltios de masa. Por esa relación que hay entre la materia y la energía, ¿no? Einstein fue bien claro antes de morir, diciéndonos que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Tienes que juntar muchísima energía para conseguir una pequeña cantidad de masa. Entonces, a ese nivel de masa es más fácil medirlo como energía que medirlo como masa. Porque es bastante pequeño. Porque es bastante pequeño. Entonces, y esas son las medidas. Tenemos 2.4 para el quark up y 4.8 para el quark down. Bien, los leptones, los neutrinos es difícil determinar nada más hay cotas superiores y cotas inferiores de las pocas veces que hemos podido medirlos para medir sus masas. Un electrón es más masivo que los quarks también. Otra cosa que podemos decir, por ejemplo, para medir neutrinos hay en Japón, creo que es el más grande, un contenedor de así miles de millones de galones de agua pura metidos en el suelo para percibir ahí los neutrinos, que aunque son cientos de millones de veces más abundantes en el espacio, es difícil tomarlos. Hay quienes dicen que ese es los que generan el envejecimiento en las moléculas de las células. Entonces estamos rodeados de leptones. Estamos bañados de leptones. Bañados de ese leptón cochino que es el que nos hace envejecer. El sol irradia gigantes cantidades. Cada instante nos están bombardeando una cantidad gigante. Nosotros mismos emitimos neutrinos de los colapsos internos que hay, emitimos neutrinos electrónicos por lo menos. Entonces tenemos, ¿qué podemos decir de los electrones? ¿Por qué se distinguen los quarks y los electrones, y los leptones? Los quarks los encontramos en la materia siempre unidos. Ahí observamos el actuar de la fuerza nuclear fuerte. Los encontramos en los núcleos unidos y es difícil encontrarlos separados. Los encontramos separados en diferentes combinaciones y es lo que hace a los hadrones, a los mesones, a los bariones, etcétera, en la combinación de 2 o 3 de estos quarks. Pero típicamente los encontramos en la materia juntos, haciendo átomos o núcleos de átomos. Entonces están dentro de un núcleo y a diferencia de los leptones sí los encontramos libres, los neutrinos sobre todo. Los encontramos en absoluta libertad. Serían como los conservadores y los liberales. Los conservadores son los quarks porque siempre están formando estructuras. Hay quarks de colores rojo, verde y azul. Entonces están conservando estructuras. Y los liberales son los leptones porque los electrones y los neutrinos los encontramos en la materia regularmente libres o regularmente formando también una estructura atómica, pero al electrón lo encontramos típicamente en los átomos. También afuera, exactamente, los podemos encontrar libres en el universo, pero típicamente están ahí los electrones. Los neutrinos sí están libres por todo el universo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Pues que 2 quarks up y un quark down generan un protón. ¿Sí? Es fácil entenderlo en el sentido de las cargas. Si tienes 2 quarks up, tienes 2 tercios y 2 tercios de carga eléctrica positiva, se vuelven 4 tercios. Y un quark down es menos 1 tercio, entonces 4 tercios menos 1 tercio, 3 tercios de carga positiva, y es lo que hace que tenga una unidad de carga eléctrica positiva el protón. Entonces el neutrino tiene, al contrario, 2 quarks down. ¿El neutrino o el neutrón? Perdón, el neutrón, sí. El neutrón tiene 2 quarks down, que son menos 1 tercio y menos 1 tercio, menos 2 tercios, y un quark up, otros menos 2 tercios. Entonces se cancelan las energías eléctricas. Tienes menos 2 y más 2, 0. Por eso los neutrones, por eso los neutrones no tienen carga. Recordando que en el núcleo de los átomos hay protones y neutrones. Los neutrinos son leptones libres. Entonces eso nos da esa explicación de por qué, si están hechos de quarks up y quarks down los núcleos atómicos, por qué entonces tienen cargas eléctricas distintas. Entonces, nada más por mencionar las siguientes generaciones, si siguen viendo o si se meten a física o si les interesan los temas y buscan en internet, pueden ver las siguientes generaciones de estos personajes de los que acabamos de hablar. De quarks, leptones, quarks up. De los quarks up, quarks down, y electrones y neutrinos eléctricos.
Ya cuando agarran más fuerza, cuando agarran otras características en el Z, por decirlo así, se pueden ver en una generación 2 que se han observado. La verdad es que la naturaleza que hemos visto o que se han visto, otra vez que hemos visto, que se ha visto en los experimentos, se nota que esos son los fundamentales que componen la naturaleza, pero a la hora de hacerlos colisionar también se ha visto otras partículas. Otro tipo de partículas. Entonces, en la siguiente generación observaríamos otros fermiones, pero con otras características, más masivos, más cargados eléctricamente, o sea, con diferentes características en esta tabla periódica, por decirlo así, del modelo estándar. De las partículas subatómicas. Exactamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, al quark up le corresponde el quark, ¿cómo lo podemos decir? Encantado, chamed, se escribe. Para el quark down, el quark strange. Nombres, pues, relativos a una verdadera historia emocionante. Sí, no es como los caballeros del Zodíaco, los caballeros negros y los caballeros. Que nada, cambiaron de color y a la chingada. Además de encontrarlos en 3 de colores diferentes a los quarks, encontramos que se encuentra que hay otra generación que se llama quark champ, encanto, quark strange, extraño. Y hay otros que se llaman, por ejemplo, para el electrón tenemos el muón en esa generación. Para el neutrino electrónico tenemos, pues, obviamente el neutrino muónico. ¿Sí? En esa segunda generación como que no evolucionan, realmente son partículas distintas, pero son los correspondientes. Okay. Pero aquí no se queda todo esto, aquí no se termina. Hay una tercera generación por lo menos. Como de generación GT. Ajá, como la generación de los quarks, como la siguiente evolución. Al quark up le corresponde el quark top, al quark down le corresponde el quark bottom, cima y fondo. Al electrón se llamaba antes muón, ahora se llama tau, es como otra letra. Y al neutrino muónico y electrónico le corresponde el neutrino tau o el neutrino tauónico, no sé cómo se puede decir. Entonces estas son las 3 generaciones en las que encontramos regularmente, nada más en estos 4 lo que sabemos que fundamentalmente compone la naturaleza, y de las combinaciones se han observado otras partículas subatómicas, porque no podemos decir que los átomos, por ejemplo, que tenemos con los que tenemos relaciones estén hechos de quarks strange o de quarks top o de quarks down. Eso se han observado en el laboratorio, pero lo que sabemos que está en el universo son la primera generación. Continuamos con las acciones, ¿no? Una vez que nosotros identificamos que hay partículas subatómicas que componen a la materia en sí misma, que estructuran a las cosas de lo que está hecho el universo, también observamos que tienen interacciones entre ellas, y que esas partículas de interacción, por decirlo así, se llaman los bosones, y esos bosones hay de 3 naturalezas, porque se aplican o interactúan con los fermiones, pero producen algo que se llaman fuerzas, ¿sale? Okay. Dijimos que el electromagnetismo, ¿cómo interactúan con ellas? Pues en un campo también, hay un campo que cubre el universo electrónico, un campo que cubre el universo de fuerza nuclear fuerte, un campo que cubre el universo de fuerza nuclear débil, y al intercambiarse estas partículas, ya llegando a las acciones, a los eventos, a las partículas de interacción, por decirlo así, ¿cómo ocurre? Pues imagínate que estás en un este ejemplo de la balsa es muy común, que estás en una balsa y una persona tiene una bola de boliche y tú estás en la balsa en el río, paralelo a ella. Entonces tú se la arrojas, y la persona que la arroja, obviamente, pues por las leyes de Newton, la fuerza que necesita pues también la recibe, pero como está en el piso, pues no se mueve mucho. Sí tiene que tomar impulso para poder resistir a usar la energía para aventarlo. Pero la persona que está en el barco está en un medio diferente, y a la hora de recibirlo, pues se mueve con todo y el barco para atrás, ¿sí? Y también si quisiera arrojarla, cuando la arroja se mueve para atrás. Entonces, por decirlo así, los electrones son las personas que están en la balsa y en la tierra, y los fotones son la pelota que se están mandando. Entonces, por ejemplo, un protón y un electrón, que son 2 partículas cargadas eléctricamente, intercambian fotones para que ocurra lo que nosotros observamos como fuerza de atracción o fuerza de repulsión eléctrica, ¿sí? Y hay un diagrama que lo explica muy bien. Por ejemplo, cuando 2 electrones van juntos,
mandan o se relacionan con esa partícula fotónica y hace que las dos se alejen. Entonces a esa relación o a eso de arrojarse o de intercambiar partículas subatómicas, lo que nosotros observamos o la consecuencia que nosotros observamos es atracción o repulsión magnética. Entonces los fotones es la primera partícula subatómica o el primer bosón, por decirlo así, en el conjunto de los bosones que da la característica de carga eléctrica a la materia. Entonces tenemos otro que se llaman bosones Z y W. Bueno, son los más difíciles de explicar. Otra partícula subatómica de interacción es el gluón, Gluon, gluón, y ella reacciona a los colores. Si recuerdan, dijimos que los quarks se encuentran en la naturaleza en diferentes colores, por decirlo así, diferentes tonalidades, diferentes sabores, los rojos, los verdes y los azules. Los bosones W y Z son los responsables de la radiación que podemos medir en Chernobyl. Eso es la interacción, exactamente, es la interacción de estas partículas subatómicas la que hace que tengamos esas consecuencias en la naturaleza. En general podemos decir que nosotros la observamos en la naturaleza como esa radiación que queda, por ejemplo, cuando obtenemos de material radioactivo energía eléctrica, cuando una bomba atómica, incluso cuando nos bombardean con radiación, cuando te dan tratamiento para cáncer, también es uno de los matices que podemos observar, de las consecuencias que podemos observar. De los bosones. Y pues en general, un poquito para ir cerrando, esto nos hace, si nosotros en física sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales. Los gluones son responsables de la fuerza nuclear fuerte, los bosones Z y W de la fuerza nuclear débil, los fotones del electromagnetismo. Entonces está teorizado qué fuerza falta, pues la gravedad. Entonces se teoriza un gravitón que tendríamos que tener una cantidad así muy grande de espacio para poder percibir la existencia de un gravitón. Y hay muchos problemas, por ejemplo, desde la teoría cuántica de campos. Si tú quieres resolver algo que observas en un procedimiento físico, pues le metes un campo, le metes algunas ecuaciones diferenciales en términos cuánticos y resuelves la explicación. El problema con la gravedad es que el campo donde ocurre la gravedad, el campo de acción de la gravedad, es el espacio y el tiempo mismo. O sea, el espacio y el tiempo es el campo donde ocurre. Entonces nos cuesta mucho trabajo querer aplicar los procedimientos o las reglas que utilizamos en niveles cuánticos para captar a ese nivel más grande. No es como ponerle una de esas cintas que agarran moscas que se vaya pegando ahí gravitones para que vaya percibiendo el movimiento de gravitones. Entonces hay muchas todavía interrogantes. La teoría no está para nada terminada. Hay muchos avances, te digo, hay 8 Nobels. Es una teoría con mucha precisión, puede explicar muchísimas cosas de las que observamos que ocurren, que ocurren en los aceleradores, pero tiene muchas esquinas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué 12 partículas subatómicas? ¿Por qué 3 generaciones? ¿Por qué no 4? Sí. ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Cómo metemos a la gravedad? Que también es una fuerza en esta teoría. O sea, hay muchas esquinas por donde los seres humanos o los estudiantes que nos están escuchando tentativamente todavía pueden trabajar y pueden con mucho esfuerzo llegar a entender y a publicar sobre algo de esto. Concluir algo importante. Sí, claro. En una de mis conclusiones es, observando lo que estamos midiendo, estamos todavía muy muy atrás de pretender entender el universo. Todo esto de lo que acabamos de hablar, el modelo estándar explica la materia, lo que se conoce como materia ordinaria. Entonces, el porcentaje de materia ordinaria que sabemos por cálculos que se han hecho en el universo es totalmente vasto, pero podemos decir con cierto grado de certeza que tiene, por ejemplo, 13,000 millones de años de extensión, porque el tiempo, el espacio, la materia y la energía surgieron y están expandiendo. Sí, los rastros más viejos de esa explosión que hemos visto en el universo nos dicen que es más o menos de esa dimensión el universo, que es hasta donde va toda la materia, la energía, el tiempo y el espacio expandiéndose. Y también en ese mismo cálculo, en un cálculo que se propone
toda esa materia para que esté equilibrada, para que te cumpla con las leyes más básicas de conservación de la materia, de la energía, de la entropía en general, nos hacen pensar que lo que hay en el universo de materia ordinaria, que es todo lo que vemos en el universo, que deja un rastro, por ejemplo, en fotones, que deja un rastro, por ejemplo, en gluones, que deja un rastro en este tipo de cosas que acabamos de ver, es solo el 5%. Entonces, el otro 95% de las cosas de las que está hecho el universo es materia y energía, materia y energía negra, oscura, materia oscura o energía oscura, que también se teorizan las contrapartes, ¿no? De todos estos... todas estas partículas subatómicas. También tenemos antiquarks up, antiquarks down, antineutrinos, entonces hasta ahorita es un cagadero, por decirlo así, de partículas subatómicas. Necesitamos quien venga a ordenarlas, quien venga a meterlas con una teoría cintura, las cabronas que nomás están ahí. Entonces ahí queda esa reflexión para la banda. Todo este esfuerzo que ha hecho el ser humano en sus diferentes generaciones se queda para pretender explicar este 5% de materia ordinaria y nos quedaría todavía no les digo a ustedes porque estamos en pañales, somos bebés los seres humanos a la hora de explicar eso, pero nos hace falta todavía ese 95% en un gran porcentaje de materia oscura, que es más fácil de teorizar incluso que de energía oscura, que quién sabe en realidad de qué esté pasando ahí en esos lugares recónditos del universo. Y pues hay muchísimo material para estudiar, hay muchísimo material para explicar, y pues qué más que las nuevas generaciones, ¿no?, que lo puedan hacer. Que sí, yo creo que ahí está la invitación, por si les interesa un poco ese tipo de cosas, por si quieren realmente responderse la pregunta de qué están hechas las cosas. Hoy por ejemplo, nadie niega la existencia de los átomos. Hoy ningún ser humano que se respete de manera intelectual puede decir que no existen los átomos. Si hay falsos interpretadores, Deepak Chopra, diciendo que las partículas subatómicas tienen conciencia y es el porqué del principio de superposición. Y podemos observar, por ejemplo, a partir de estos conocimientos, cómo se generan nuevas energías, cómo se generan mejores materiales, por ejemplo, para computadoras, cómo se genera tecnología para incluso curar a las personas, como la terapia de radiación, cómo generar mejores baterías. Todo tiene que ver con este conocimiento a profundidad que tenemos de la naturaleza del universo. Si conocemos a profundidad de qué está hecho el universo, con más amplitud podemos generar tecnología que nos sirva en las diferentes partes de nuestras vidas. ¿Qué te queda, canal? Así me quedé precisamente yo cuando estábamos Tezcatlipoca Blanco, Tezcatlipoca el Negro. Para empezar, ni siquiera podía pronunciarlo, carnal. Te voy a dar una ventaja porque por lo menos estos fermiones tenían nombres pronunciables. Pues bien, muchas gracias. ¿Qué conclusión podrías dar, carnal? ¿Conclusión se te antoja para esta...? Es algo demasiado interesante, demasiado importante para que las personas puedan acercarse a ello y para que se quiten también muchos de los tabús que se tienen y de esas preguntas básicas y rebuscadas de qué había antes de eso y qué había antes de eso, ¿no? Aquí está uno de los puntos como más específicos para explicar este tipo de tanto del origen como de dónde demonios, de qué demonios estamos hechos. Sí. Es una pregunta fundamental, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Pues al final de cuentas, en lo que vamos... de fermiones y de bosones, punto. No se queden con esto. Si realmente te interesa, pues a darle con más constancia. Esto es nada más... Sí, un punto de partida. Sí, es con ese propósito de divulgación científica, nada más de explicar los elementos con los que te vas a encontrar, porque ese día que vayas a estudiarlos no te los van a platicar nada más así como te los platicamos. Te van a poner a resolver ecuaciones, te van a poner a interpretar esquemas de su comportamiento a más profundidad. A cranearle bien machín. Es un ejercicio de absoluto craneo, como se diría ahí en la calle. Echarle mucho cráneo, carnal. Así es. Pues bueno, carnal. Muchas gracias. Gracias por escucharnos hasta acá también. Es un gusto estar compartiendo todos estos días, todas estas grabaciones con ustedes. A ver qué les parece el producto de podcast que subimos en ¿cómo se llama? YouTube. En YouTube, sí, ya aquí con nuestras imágenes, con nuestras caritas. Ya sabemos que no somos los más guapos, pero tampoco los más feos. Muchas gracias, señores y señoritas. Síganos. Un saludo a Laura Mejía, a Lau Mejía. Un saludo a Julio Curiel Lozano. Un saludo otra vez a ¿cómo se llama? A Itzia Casian, a Tavo, a nuestro productor ejecutivo. Muchas gracias. Pronto volveremos con ustedes, señor Tavo.
Un saludo a mi María esposa otra Beatriz, vez. María María Jesús, Beatriz y Marichuy, y a todos los que a nos Xochitl, siguen. a Citlali, que están Gracias. constantemente ahí con nosotros. Esperemos les Gracias, sirva. los Y si queremos tienen un chingo. alguien a quien recomendarle nuestro podcast de confianza, hablando de física de partículas, no tan a lo pendejo, si le craneamos un rato, si no, carnal, aquí a Sí. explicar esto, pues compártanlo, pásenselo para que se diviertan y para que tengan algo de qué platicar en una fiesta. Pues. Así es. Los Que queremos. pasen buenas tardes. Goodbye. Felicidades a mi jefe, va a cumplir años pronto. Así es, lo queremos también. Vámonos. Vámonos riendo. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.